Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del MC Charles Ans, que viene a hablarnos exactamente de su segundo sencillo, La Hoja. ¿Cómo estás, Charles? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por tenernos aquí tempranitos y hacernos ese campito que nos prometiste. Muchas gracias, mi Marco. Has andado, pero del tingo al tango, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Sí, desde ayer nos traen aquí en Ciudad de México haciendo prensa, aprovechando pues todos los medios y todos los spots que nos han abierto las puertas para ir a darle promoción a este próximo trabajo. A ver, háblanos sobre este segundo sencillo, La Hoja. ¿De qué trata? ¿De qué habla? Es un sencillo donde tratamos de hacer una crítica al sistema, bueno, no al sistema, sino a la cultura del hip hop en sí, de cómo se mueve la envidia dentro de la misma. Es un tema que quisimos presentar, que quisimos grabar aquí en la Ciudad de México por todo lo que nos entrega esta ciudad para llevarnos un poquito del karma de aquí. Lo grabamos a la Jusco, ahí se ven tomas de mucho paisaje verde, que es la hoja, o sea, como que es lo que quisimos transmitir un poco, y pues la respuesta de la gente ha sido impresionante. Lleva 3 días, el video ya lleva 600,000 plays, o sea, más de medio millón de reproducciones. Entonces creemos que estamos muy contentos con el resultado. Pues creo que se debe a todos los lugares donde hemos estado yendo, más el amor de la gente que ha ido creciendo poco a poco. ¿Cuál es la cultura del hip hop? ¿Por qué dices que hay mucho de envidia o muchos problemas dentro de la misma? ¿O cómo se maneja realmente? Porque la misma escena del hip hop por historia ha sido así, son egos casi siempre por medio. Sin embargo, en México hay un sinfín de exponentes que son buenos, de mucha calidad, que podríamos estar representando a nivel Sudamérica o a nivel europeo, tal vez junto con los españoles. Sin embargo, por el mismo hecho de que se hacen batallas entre mismos MCs, la cultura se evalúa un poco, nos echamos a perder entre nosotros, nos ponemos a competir en lugar de formar una cultura grande. En base a eso se escribe el tema y queremos que dé la vuelta, volverlo una cultura muy fuerte. Creemos que es la cultura de jóvenes emergente más grande de México y pues sería aprovecharlo en lugar de estar en contra nosotros mismos que pertenecemos a esa cultura. Ahora, ¿qué es lo que quiere proyectar? ¿Cuál es el mensaje del hip hop? Pues hay un sinfín de subculturas en el hip hop, como en el rock, como en el reggae, como en el pop. Están desde las personas que son revolucionarias, que critican el sistema en sí del gobierno, hay gente que está en contra de la policía, hay gente que es más buena vibra, hay gente que le gusta hablar de amor, hay gente que le gusta el hate. Entonces hay un sinfín de subgéneros, de subramas dentro del hip hop. Sería muy difícil encasillarla de que hablen de un solo tema. Ahora, la tuya, ¿cuál es tu propuesta como tal? Yo creo que ahorita pues el mundo en sí está un poco turbio. Estamos viendo aquí las noticias que terrorismo, maestros en Oaxaca, Siria, los atentados de los bar gay en Orlando, o sea, es un sinfín de cosas que están mal ya adentro. Entonces nosotros en este disco nuevo que se llama Ataraxia, lo que estamos pensando o lo que quisimos transmitir es solo buena vibra, para que esos 45 minutos que dura el CD te olvides un poquito de lo que está pasando en el mundo. O sea, no olvidarlo tal cual, porque tenemos que estar muy claros de lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, sí son 45 minutos para escapar, para acordarte de lo bueno, de lo pleno, en lo que tú estás sintiéndote superado o algo así, para que disfrutes de eso día a día cuando pones el disco. ¿Qué significa ataraxia? Ataraxia es un estado mental o un estado en el cuerpo donde tú te sientes pleno, donde te sientes imperturbable. Tuvimos 2 años para crearlo, tuvimos mucho tiempo para presentarnos, entonces nos dieron 2 años para trabajar, para crearte. Entonces es lo que quisimos plasmar, algo imperturbable, ataraxia. Pues muchísimas gracias, Gracias a Charles ustedes. Ans, te agradezco en el alma.